En la línea telefónica se encuentra Brenda Estefan, analista internacional, que ayer platicábamos aquí en este mismo espacio de las noticias antes de que ocurriera lo que ya veíamos venir y que ya mencionaba incluso Brenda con nosotros ayer. Brenda, gusto en saludarte esta mañana de nueva cuenta. Muy buenos días. Edgar, muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias Brenda. Pues al final se cumplen estas expectativas que había ya anticipado desde tiempo atrás el gobierno de Estados Unidos, los aliados, la posibilidad de una invasión, y ocurre a final de cuentas decisión ya de Vladimir Putin de hacer una operación militar especial, así lo señala el propio presidente ruso. Así es, Edgar. Lo que estamos viendo marca un día oscuro para la humanidad, la decisión de un hombre que dejó de lado la vía diplomática para decidir por la vía de las armas. Las guerras nunca serán la solución y más allá de cualquier consideración geopolítica que hagamos durante esta intervención, me gustaría decir que no hay que dejar de vista el tema de las pérdidas civiles, el tema de los padres que tendrán que enterrar a sus hijos, de los niños que se quedarán huérfanos, de las viudas. Esto es una guerra de gran escala, como decíamos ayer, Edgar. No intervendrá de manera directa el ejército estadounidense o el de la OTAN, así se ha repetido incluso el día de hoy. Sin embargo, han enviado armamento y finanzas, recursos financieros a Ucrania para que se defienda, y será Ucrania la que pague un precio más alto en términos humanitarios por este enfrentamiento. Ya decía su presidente, Volodymyr Zelensky, que curioso, Edgar, él llega a la presidencia porque era un comediante que actuaba en un programa de televisión que era de un maestro de historia, un poco inocente, etcétera, que llega a ser presidente de Ucrania por sus alumnos que lo apoyan. Bueno, pues con más del 60% de los votos, un poco después, Zelensky se convierte en el presidente de Ucrania, y lo hemos visto enfrentando un momento muy difícil, y como decía en la reunión de seguridad en Múnich el fin de semana pasado el mismo, pues los ataques no son en el aeropuerto de Frankfurt, son en el aeropuerto de Donetsk, no son en Montmartre, esta zona de París, sino en las zonas industriales de Ucrania, y en realidad es lo que vamos a ver, una cruenta guerra en territorio ucraniano, como sucedió con Polonia en la Segunda Guerra Mundial. Y veremos también, desde luego, una guerra comercial de dimensiones muy importantes entre Occidente y Rusia. Y mencionabas ayer a través de tu cuenta de Twitter que por cierto, le invito a la gente que te siga acá, a toda la gente que nos está viendo esta mañana aquí en Televisa Sonora, Brenda, el tema de uno de los argumentos mencionado por Vladimir Putin, el desnazificar, así mencionaba, desnazificar lo que es Ucrania, y así es en referencia a lo que es ya también los antecedentes de este presidente ucraniano, entre ellos lo que mencionas en estos momentos. Mira, es interesante el discurso del día de ayer de Putin para justificar esta guerra, que él llama operación militar en el este de Ucrania, pero es una guerra. Él dice, vamos a desnazificar y desmilitarizar Ucrania. Tengo la atención porque, por un lado, el presidente ucraniano es judío. Llama la atención porque, por otro lado, la Segunda Guerra Mundial la inicia Alemania bajo el pretexto de que Polonia buscaba una limpieza étnica de los alemanes, y el argumento que vimos ayer es que Ucrania busca una limpieza de los rusos étnicos. Y Putin viene repitiendo esto desde hace meses. Hubo un atroz incidente desafortunado en la ciudad de Odessa, en Ucrania, en donde se quemaron en un edificio a 40 rusos, y él toma este argumento para decir que hay una intención estructural del Estado ucraniano de acabar con las minorías rusófonas, y que él va a ir a salvarlas, ¿no? Así es como él lo vende, digamos, al propio pueblo ruso. Es importante saber qué es lo que se está diciendo de ese lado, ¿no? Y bueno, pues lo que vemos en la realidad es otra cosa, ¿no? Vemos al presidente ucraniano hablando, incluso en ciertos de sus discursos públicos, dice ciertas partes en ruso, porque él nació en una ciudad rusófona en Ucrania a finales de los años 60. Entonces, lo cierto es que esa es la justificación que él da. Hoy los países ya no dicen que declaro la guerra, dicen voy a buscar apoyar a estas minorías, voy a buscar
proteger su derecho a autodeterminarse, pero lo que vimos ayer por la noche, hora de México, fue el inicio de la guerra como tal. Y se espera, bueno, en ese sentido, ¿qué esperar, Brenda, todavía en las próximas horas? Ya incluso tenemos entendido que Joe Biden va a dar un mensaje al mundo, no únicamente a Estados Unidos, sino también a anunciar más sanciones económicas hacia Rusia y también hacia lo que son los aliados rusos. ¿Qué podemos esperar? Digo, estamos viendo también esta mañana las bolsas internacionales que también han registrado hasta el momento pérdidas. ¿Qué se puede esperar dentro de lo que es esta escalada de lo que está ocurriendo en territorio ucraniano? Podemos esperar tremendas sanciones por parte de Occidente, estas sanciones devastadoras que se vienen anunciando desde hace semanas. Los periódicos rusos hablan de que se va a desconectar a Rusia de los mercados globales. Se habla de que por ejemplo, se evitará, se prohibirá cualquier exportación de semiconductores a Rusia. Seguramente habrá sanciones financieras, pero lo que también hemos visto, Edgar, es que Rusia preveía que esto podía suceder. En 2014, cuando la anexión de Crimea a Rusia, Occidente impuso sanciones y Putin lo sabía, y en ese sentido desde 2014 ha venido, entre comillas, blindando a Rusia, fortaleciendo su sector agroalimentario y agrícola. Rusia es hoy por mucho el mayor productor de trigo del mundo. También diversificó sus mercados, comenzó a fortalecer su comercio con China, con India, con Brasil, con Irán, con Sudáfrica, buscando no tener, digamos, todo el comercio con los países tradicionales de Occidente. Buscó desdolarizar, digamos, todas sus transacciones, vendió la deuda que había adquirido en dólares estadounidenses, prácticamente toda, y dentro de sus reservas nacionales, dentro de sus reservas internacionales, puso como primer moneda al euro, como segunda moneda, como segundo bien al oro, como tercera al dólar y como cuarta al yuan. Rusia es hoy el mayor poseedor de yuanes en el mundo. Y bueno, el yuan se ha apreciado de manera importante en estos últimos días. El oro también se ha estado apreciando. El barril de petróleo que ya rompe la barrera de los $100 y que en el presupuesto ruso estaba considerado en $40. Es decir, hay una serie de cosas que sí se va a poder blindar. A pesar de ello, las sanciones de Occidente generarán un enorme costo a la economía rusa. Ayer Vladimir Putin dijo, ojo con quienes interfieran en esto, habrá represalias como nunca se ha visto en la historia. Viniendo una declaración de ese tenor, de un poderío nuclear, es altamente preocupante, Edgar. La espiral de violencia que estamos viendo conlleva muchos otros elementos de agrupación militar en los países del Báltico, agrupación militar no solo en Rusia, sino en Bielorrusia, y verdaderamente sin ánimos de ser alarmistas, Edgar, lo que estamos viendo es un hito en la historia de la humanidad. Sí, y esa amenaza que mencionas de Vladimir Putin, porque es una amenaza, al final de cuentas mencionar esto, quien se meta con Rusia, en palabras coloquiales, va a tenerse las consecuencias nunca antes vistas en la historia. Y ahí me viene a otra pregunta, Brenda, y tú que estás más inmersa en estos temas internacionales, y sobre todo para que nos expliques, le expliques a la gente que nos está viendo y escuchando, porque en tendencias en redes sociales, Tercera Guerra Mundial estaba en primer lugar ayer en el transcurso de la noche y buena parte de esta mañana. Hablar de eso, hablar de una escalada de niveles de esta manera, de esta magnitud, ¿es real? ¿Es una posibilidad que puede darse en algún momento? Mira, el tema es que desde hace semanas y meses el que ha ido llevando esta agenda del conflicto, del enfrentamiento, es Vladimir Putin. Uh-huh. Y pues quizás hasta cierto punto hemos subestimado, digamos, la sed de venganza de la historia, las ganas de marcar la historia de su país, de este hombre que lleva años en el poder y que quiere reconstruir una gran Rusia. No con esto quiero decir
que él está dispuesto a todo porque tendrá un costo. Estas guerras tienen un costo y son muy caras. Un país como Rusia no tiene la economía estadounidense, ¿no? Es un país, sigue siendo la segunda potencia militar del mundo, pero es un país que no tiene el poderío económico que tiene China o Estados Unidos. Entonces, yo creo que por el momento lo que vamos a ver es una guerra entre Ucrania y Rusia, Ucrania siendo apoyada por los países de la OTAN y Estados Unidos, y una guerra comercial mayor de grandes proporciones entre Rusia y Occidente. Eso por el momento, sin menoscabar la escalada de tensiones militares en otras regiones. Antes se decía que la frontera más peligrosa del mundo era la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Hoy las fronteras, digamos, que están al lado de Rusia y de Bielorrusia, que construye este eje con su país vecino, pues son las más peligrosas del mundo. Así las cosas. Brenda, te agradezco mucho este análisis que nos haces aquí para Televisa. Un abrazo enorme. Estaremos dándole seguimiento puntual juntos y sigan a Brenda Estefan a través de redes sociales. Es importantísimo también esos análisis muy precisos y puntuales que realiza. Brenda, muchas gracias. Te agradezco mucho, Edgar. Me pueden encontrar en Twitter como @b_Estefan y en Facebook como Brenda Estefan. Que tengan un buen día.